Bienvenidos. Hay una imagen muy instalada cuando pensamos en las grandes tradiciones antiguas, ¿no? Sí, la de la mujer como una figura silenciosa, casi en la sombra. Exacto. En un mundo hecho por y para hombres. Pero resulta que en un conjunto de fuentes judías milenarias, esa imagen se hace añicos. Totalmente. Hoy nuestra misión es explorar una idea que es radical y que está en esos textos, que la mujer, lejos de ser secundaria, es el centro de gravedad, el pilar espiritual del hogar, lo que se conoce como la Akred Abayit. Exacto. Y el objetivo no es solo, digamos, desempolvar textos antiguos, claro, es deconstruir mitos y ver cómo esa sabiduría nos da un manual de operaciones sorprendentemente moderno para la vida, para la familia, para la comunidad. Vamos a meternos de lleno en un documento que se llama El legado, la mujer en la Torá, que justo desmenuza las fuentes para revelar esto. Ok, a ver, vamos a desglosar esto, porque lo primero que salta a la vista es una aparente contradicción, gigante. Ujú. Por un lado, tienes una sociedad bíblica con un marco legal que, bueno, desde nuestra óptica del siglo XXI es claramente patriarcal. Sí, sin duda. Pero luego lees las historias y están llenas de mujeres que toman decisiones que cambian el destino de un pueblo entero. ¿Cómo se come eso? Es que ahí está la clave. Una cosa es el código legal y otra muy distinta es la narrativa de valores. Y en esa narrativa, las mujeres no son para nada secundarias. Son el motor de la historia. A ver, dame un ejemplo. Pensemos en las matriarcas. Sara, Rebeca, Raquel, Lea. No son simplemente las esposas de... Claro. Son las que aseguran que el pacto con Dios siga adelante. Es la intuición de Rebeca, por ejemplo, la que garantiza que la bendición vaya a Jacob y no a Esaú. Sin su intervención, la historia como la conocemos, no existiría. O sea, son los que tienen la visión a largo plazo, las que entienden lo que está en juego más allá del momento. Exactamente. Pero esto no se limita solo al ámbito familiar, ¿o sí? Porque esa imagen de la mujer confinada al hogar es muy fuerte. Para nada. Esa imagen se cae a pedazos cuando te encuentras con figuras como Débora. ¿Débora? No estamos hablando solo de una profetisa. Fue la máxima autoridad política y judicial de su tiempo. Era la jueza de todo Israel. Impartía justicia sentada bajo una palmera. ¡Wow! Y no solo eso. También era la comandante en jefe, la que diseñaba la estrategia militar para liberar a su pueblo. Espera, frena un poco. Una jueza y líder militar. ¿Sí? ¿Estamos hablando de una especie de, no sé, Margaret Thatcher o Golda Meir de la Edad del Bronce? Eso rompe absolutamente todos los esquemas. Totalmente. Y no es una anomalía, ¿eh? Tienes a Miriam, a Hulda, a Abigail, mujeres cuyo liderazgo espiritual y político es incuestionable. Ajá. De hecho, la tradición posterior, en el Talmud, hace una afirmación que te vuela la cabeza. A ver. Israel fue redimido de Egipto por el mérito de las mujeres justas, ¡Wow! no por el mérito de Moisés, No por el de Moisés. ni el de los hombres, por el de las mujeres. Por el mérito de las mujeres. Eso es. Poner todo el peso de la liberación en sus hombros. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Ujú. Porque siempre pensé que el famoso poema de la mujer virtuosa, la Eshet Hail, de Proverbios, era como una lista de deberes para la buena esposa, ¿sabes? Sí, teje, cocina, cuida a los niños. Eso, una visión un poco anticuada. Es que esa es la lectura superficial, pero si lo lees con atención, es un manifiesto de empoderamiento económico y social. La describe como una empresaria. Evalúa un campo y lo compra. ¡Ah, caray! Es una emprendedora. Con el fruto de sus manos, planta una viña. Es una líder comunitaria que extiende su mano al pobre. Es el motor económico de su casa. Increíble. El poema dice que su valor supera al de las perlas. No es un elogio a la sumisión, es el perfil de una CEO. ¿Me estás diciendo que lo que yo vería como un manual de ama de casa es en realidad un perfil de LinkedIn de hace 3000 años? Algo así, sí. Que la tradición rabínica, en vez de suavizar esto, lo duplica y le da una razón espiritual. Exacto. Lo profundiza con un concepto fascinante. La Binah Yetera. Binah Yetera se suele traducir como una intuición o sabiduría espiritual innata y superior en la mujer.
Y esto nos da una respuesta increíble a una pregunta clásica. ¿Por qué las mujeres están exentas de ciertos mandamientos que dependen de un tiempo específico? Claro, la crítica moderna diría, ahí está, es una exclusión, las están dejando fuera. Pero la explicación desde la Binah Yetera invierte el argumento por completo. No es que estén excluidas, Entonces, es que no lo necesitan. Su conexión espiritual es vista como algo tan constante, tan intrínseco a su ser, que no necesita de estos despertadores o recordatorios programados que los hombres sí necesitan. Su conexión está siempre encendida. un momento, a ver si entendí. Lo que desde afuera parece una limitación, ¿O una exclusión? desde adentro se interpreta como el reconocimiento de una superioridad espiritual. Precisamente. Eso lo cambia todo. No es una falta de privilegio, es una falta de necesidad. Exacto. Y esa valoración se refleja en cómo se espera que un hombre trate a su esposa. El Talmud es súper explícito. Un hombre debe amar a su esposa como a sí mismo y respetarla más que a sí mismo. Más que a sí mismo. Sí. Y también dice, quien vive sin esposa, vive sin alegría, sin bendición y sin bien. Incluso la Ketubá, el contrato matrimonial, que tiene más de 2000 años, fue un documento revolucionario para proteger los derechos económicos de la mujer. Respetarla más que a sí mismo. Hoy hablamos de igualdad, pero esto propone algo distinto, casi una veneración. Ahora, todo esto que hemos hablado, de Débora a la Binah, ocurre en el ámbito público o filosófico, pero me pregunto cómo esta idea de centralidad femenina se manifiesta en el hogar. Ahí es donde la teoría se vuelve práctica. Las fuentes describen el hogar como un mikdashmit. ¿Un templo en miniatura? Exacto. Y si el hogar es el templo, la mujer es su cogenet, su sacerdotisa. Suena muy poético, pero, siendo abogada del diablo, para un oyente moderno eso podría sonar opresivo. ¿Cómo? Como si la estuviera glorificando para, en el fondo, confinarla a la cocina y a los niños. ¿Cómo responden las fuentes a esa crítica? Responden diciendo que esos actos domésticos no son tareas, son rituales con un poder cósmico. Se ve en 3 mandamientos clave encomendados a la mujer. Ok. El primero es el Hadlakat Nerot, el encendido de las velas para recibir el Shabbat. Ajá. Imagina la escena. El mundo corre a 1000 por hora toda la semana. Y de repente, ella enciende 2 llamas y, con ese gesto, detiene el tiempo. Crea una isla de paz y santidad. Es ella quien inaugura lo sagrado. Es como si tuviera un interruptor, para pasar del modo mundano al modo sagrado. No solo para ella, sino para toda su familia. Exacto. El segundo es la Afrashat Jalá. Cuando se amasa el pan, la mujer separa un pequeño trozo de la masa antes de hornearlo. Ok, entiendo el acto, pero ¿el significado? Imagina que estás con las manos cubiertas de harina en medio de la cocina. Y en ese momento, tomas un pedacito, lo separas y te detienes. Con ese gesto, estás diciendo, aunque esto lo hice yo, con mi esfuerzo, reconozco que todo sustento viene de algo más grande. Es un cable a tierra espiritual en medio de la rutina. Justo, transforma el acto de nutrir en un acto de conciencia y gratitud. ¿Y el tercero? El tercero es Taharat Hamishpaha, las leyes de pureza familiar. Es un tema complejo, pero en esencia, santifican la vida íntima de la pareja. ¿Cómo? Crean ciclos de distancia y cercanía que permiten que la relación se renueve constantemente, evitando que la pasión caiga en la rutina. Elevan la sexualidad a un acto sagrado de conexión profunda, no solo un impulso físico. Entiendo. Entonces, si estos actos son el software espiritual del hogar, la madre es la que lo instala en la siguiente generación. Totalmente. Eso nos lleva de cabeza a su rol como educadora, a la Masoret, la transmisión. Absolutamente. La madre es la primera y más importante educadora, y su enseñanza no es teórica, es sensorial. La identidad judía no se aprende tanto en un libro como se absorbe a través del olor de la comida del viernes, Del sabor del pan trenzado. el sonido de las bendiciones y las canciones que llenan la casa. Es una educación del alma. Y esto tiene ejemplos históricos muy potentes, ¿verdad? Claro. En el mundo sefardí, tras la expulsión de España en 1492, fueron las mujeres las que mantuvieron vivo el idioma ladino durante 500 años. Increíble. Lo pasaron de generación en generación a través de canciones de cuna, de refranes, de recetas de cocina. Conservaron el alma de una cultura en el exilio.
¡Wow! Hay una idea preciosa que dice que en el monte Sinaí Dios le habló primero a las mujeres, ¿Por qué? porque su misión es transmitir una Torá de Gesed, o sea, una enseñanza basada en la bondad y la empatía. Son el cimiento emocional sobre el que se construye todo lo demás. Una Torá de bondad me parece una idea poderosísima. Hemos visto la teoría, la filosofía, la historia, pero aterricemos todo esto. A lo práctico. Sí, ¿cómo se traduce esto en acciones concretas para una persona, una pareja o una familia hoy, en pleno siglo XXI? Si conectamos esto con el panorama general, la aplicación es directa. Empecemos por el hogar. Ok, El principio es que la mujer es el pilar, la Hakeret Habait. En la práctica, esto significa crear rituales con intención. El encendido de velas no tiene por qué ser mecánico. un ejemplo. Conozco una abogada que usa ese momento para desconectarse mentalmente del estrés de la semana. Para ella, es el acto que la transforma de profesional de alto rendimiento a centro de su hogar en 30 segundos. Y aprovecha para pedir por su familia. Y en la educación de los hijos, más allá de los olores y sabores, ¿cómo se aplica el ser esa transmisora, la Masoret? Siendo un modelo a seguir, los hijos absorben lo que ven, no lo que se les dice. Claro. Una madre que estudia, que debate ideas, que muestra curiosidad intelectual y espiritual, transmite un judaísmo dinámico, no una reliquia. Una idea práctica es leer con los hijos, tanto niños como niñas, las historias de las grandes heroínas de la Biblia. Como Esther o Ruth. Exacto. La valentía de Esther, la lealtad de Ruth. Esto empodera a las niñas con modelos a seguir y educa a los niños en admirar esas cualidades en la mujer. Tiene todo el sentido. Y a nivel comunitario, ¿cómo puede una comunidad aplicar el principio de la Binah, de esa sabiduría femenina? Ok, en la práctica, ¿cómo una comunidad busca activamente la perspectiva femenina? Ajá. Significa asegurarse de que las mujeres estén en las mesas donde se toman las decisiones, no como una concesión, sino porque se entiende que aportan una perspectiva vital que de otro modo se perdería. Claro, no es por cumplir una cuota. Para nada. Significa crear espacios de estudio liderados por y para mujeres, donde puedan sumergirse en las fuentes y convertirse en líderes espirituales por derecho propio, desde su experiencia única. Y por último, en la pareja, se mencionó el respetarla más que a sí mismo, y ese concepto de Eser Kenegdo, Sí, una ayuda frente a él. que suena un poco ambiguo. Es que esa frase Eser Kenegdo es increíblemente profunda. No significa una ayudante subordinada. Kenegdo también significa en su contra o frente a él. En su contra. Sí, es una fuerza complementaria que a veces se opone, que actúa como un espejo para que el hombre pueda ver sus propios puntos ciegos. Es la que lo desafía para que sea su mejor versión. O sea, no es un asistente, es una socia estratégica, casi una oposición leal que te impide cometer errores. Exactamente. La aplicación práctica es fomentar un diálogo basado en esa admiración, reconocer verbalmente las fortalezas del otro, estudiar juntos sobre la Shalom Bayit, la paz en el hogar, y entender que no es la ausencia de conflicto. Sino la habilidad de navegarlo con respeto. Exacto, viéndose como un equipo cuya misión conjunta es sagrada. Entonces, si resumimos todo este análisis, la verdad no contada es que estas fuentes no solo valoran a la mujer, sino que consideran que la supervivencia misma del pueblo judío descansa sobre sus hombros. Así es. Y reconocer esto no es un ejercicio de historia, es un llamado a la acción. Es dignificar el trabajo de construir un hogar, no como algo secundario, sino como el acto de ingeniería social más importante que existe. Totalmente. Infundir espiritualidad en lo cotidiano, educar con el ejemplo, fomentar ese respeto profundo en la pareja, todo esto crea familias más fuertes. Y por ende, comunidades más resilientes y auténticas. Claro. Cuando se eleva a la mujer a su lugar central, se eleva a toda la sociedad con ella. Es asegurar que esa cadena de tradición, que según nos dicen fue forjada por el mérito de mujeres justas, siga brillando. Y con esto dejamos un último pensamiento para la reflexión. Más allá de cualquier tradición específica, ¿qué significado tiene para una sociedad el reconocer a quien construye el hogar no como un rol limitante, sino como el fundamento mismo de su fortaleza y resiliencia para las futuras generaciones?